Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidas, bienvenidos como cada semana al programa Actualidad a Debate. Ya saben, ponemos encima de la mesa de 9 la Loma cada semana todos los temas de actualidad que pueden afectarles directamente a todos ustedes y que tratamos de que sean de rigurosa actualidad. En este caso nos van a acompañar para debatir de los problemas que afectan a la ciudadanía, también esperemos que de buenas noticias. Bueno, pues Roberto Moreno. Roberto no es la primera vez que viene, pero me da mucha alegría que vuelva a estar con nosotros, Roberto. Pues bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña, y si es la primera vez, como le decíamos a su compañero la semana pasada, esperemos que sea la primera de otras tantas, por parte de Ciudadanos, Ángel Montoro. Bienvenido, Ángel, que viene de Alcalá. Muy buenas, y encantado de estar con vosotros y de estar con todos ustedes. Pues muchísimas gracias también una semana más a Alfonso García, que Alfonso es ya más habitual, Partido Socialista. Muy buenas, Alfonso. Un placer estar aquí con nosotros. Y José Manuel Tenorio, ¿cuánto tiempo hacía, José? Me había quitado un poquito de la primera línea, pero bueno, si nos invita, pues aquí estamos siempre. Pues encantadísima también de verte, José. Enhorabuena por un montón de cosas que han pasado desde la última vez que nos vimos. Y un montón. La verdad que sí. Que siempre te van pasando. Bueno, pues decíamos que vamos a hablar de temas de actualidad y de rigurosísima actualidad. Son los datos del paro, los datos del empleo y el desempleo que hay en España, que han salido precisamente hoy y que a grosso modo podemos decir que son muy buenos para España, malos para la provincia de Jaén. En España, aún así, seguimos todavía con 3.257.000 parados. Es verdad que son las mejores cifras de un mes de octubre desde el año 1975, la serie histórica, cuando se empezaron a contar pues el tema del desempleo. Aunque la asignatura pendiente es la estacionalidad, las cosas como son, y en Jaén, pues evidentemente malos datos, con 52.449 parados y el paro que ha subido en 1.113 personas. Bueno, pues la cara y la cruz de la moneda, paro, hablamos de Jaén, hablamos de a nivel nacional y hablamos con el Partido Socialista, que es el que, bueno, pues tiene que defender este tema en principio. Alfonso, ¿cómo valoraría estos datos? Bueno, yo creo que es de justicia decir que son unos datos aceptables y buenos para el país. Mientras haya un solo ciudadano que se enfrenta a la precariedad, a la temporalidad y a la preocupación por el mes siguiente, siempre va a haber un problema. Por tanto, es un dato muy positivo, pero que hay que cogerlo en ese ánimo de mejorar la situación de la gente, ¿no? Yo creo que es un dato positivo, como has dicho, el dato de datos de desempleo es el mes de octubre, es el primer mes después de 46 años en el que se genera empleo en España. Son 159.000 nuevas personas que están en la seguridad social. En lo que va de los últimos 8 meses no ha hecho sino reducirse el desempleo hasta el punto de que se ha reducido en 750.000 parados en toda España. Y hombre, la verdad que hay una comparativa que es la que sí me preocupa como andaluz, ¿no? Hoy cuando veíamos los datos, lo he impreso porque me ha resultado curioso la gráfica. En el conjunto de España tenemos unos datos bastante buenos. Y repito, mientras que haya el problema de la precariedad y por tanto la reforma laboral es un tema a abordar. Ahora hablaremos de la reforma laboral. Es un tema fundamental, pero uno ve esta gráfica y vemos que en Andalucía el gobierno de la Junta de Andalucía, de Moreno Bonilla, pues es el campeón del paro, con 8.600 nuevos desempleados. Es la comunidad autónoma que más paro genera en España. Por eso digo que tenemos que seguir trabajando todos conjuntamente para que no haya ni un solo parado y para que quienes estén trabajando tengan un empleo digno. ¿Jaén? Y Jaén de la misma forma. ¿Cómo valoras las cifras de Jaén? Yo creo que van en consonancia con el desempleo de las políticas erráticas del gobierno de la Junta de Andalucía. Entonces creo que un gobierno al que se le propone el aumento del fondo de empleo extraordinario a 250 millones de euros y que hace caso omiso al tema, pues creo que un ejemplo más de la dejadez del gobierno de la Junta de Andalucía, que sí se gasta, y lo podemos ver, no sé si al final se sacará el tema de los presupuestos, pero es un gobierno que se dedica a invertir nuestros recursos y nuestros impuestos en propaganda. Sube un 27% la partida de presidencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, hoy tenemos mucho más parados en Andalucía.
desgraciadamente, quien encabeza la lista de paro en España. Ahora tendremos una segunda vuelta para hablar sobre este tema y por alusiones. Bueno, formáis parte del Gobierno Ciudadano y del Partido Popular, pero habla de Moreno Bonilla, así que, Roberto. Bueno, yo creo que desde luego, hombre, puedo coincidir en Alfonso en que lógicamente mientras que haya un parado más que engrose las listas del desempleo es un drama para una familia y sobre todo para un dirigente político. Entonces yo creo que es importante que tengamos en cuenta precisamente pues eso, ¿no? Yo creo que desde el Gobierno del Cambio, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, se están activando las políticas, se están realizando y desempeñando unas políticas activas de empleo que están generando, pues bueno, pues unas buenas perspectivas. De hecho, bueno, en octubre teníamos una previsible subida del paro en nuestra comunidad, pero desde luego las cifras de empleo no son las mismas que nos encontramos en Andalucía cuando dejó el gobierno del Partido Socialista y por lo tanto, desde luego que no son buenos datos, pero que son mejores que lo que teníamos hace ahora pues 3 años, ¿no? Y lo mismo, pues en esa línea podríamos avanzar también en las cifras del desempleo de España, que por supuesto son muy buenas, que vienen arrastradas seguramente por el efecto de la pandemia, porque no olvidemos que se destruyó gran cantidad de puestos de trabajo y sobre todo no olvidemos a los que están todavía en expedientes de regulación temporal de empleo y entonces bueno, son buenos datos, pero que no son datos para echar las campanas al vuelo. Y termino diciendo que desde luego me parece la comparativa que ha hecho el Partido Socialista con respecto al tema de la propaganda, desde luego yo no puedo compartir esos datos cuando tiene un gobierno, el gobierno de Sánchez, que gasta 100 millones de euros en altos cargos, que tiene 23 ministerios, que gasta, que tiene 1000 asesores en Moncloa y que ha subido un 25% el gasto público, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues desde luego estamos satisfechos con las cifras a nivel nacional. Por supuesto, hay que trabajar para que en Jaén esas cifras no se vuelvan a repetir, ni tampoco en Andalucía, pero que desde luego que no nos den lecciones de lo que se tiene que hacer en nuestra tierra, porque desde luego por la senda por la que está caminando el gobierno de España, malamente vamos. El paro en la provincia de Jaén, tenemos que decir que ha subido sobre todo en temas de servicio, agricultura y en personas que no tenían empleo anterior, sin embargo ha bajado en construcción y en industria. José Manuel. Vamos a ver, con todos los respetos, creo que deberíamos empezar nosotros, puesto que Yolanda Díaz, el titular del Ministerio de Trabajo, es de Unidas Podemos y afiliada. Soy gobierno, a ver si vamos vamos a liar la misma que a nivel central. Los datos del empleo, vuelvo a repetir que y me adhiero a lo que han dicho los dos compañeros. Mientras haya un parado en este país no es una buena noticia, y mientras vaya creciendo un parado más en este país no es buena noticia. Jaén, pues la temporalidad de siempre, termina el verano, muchos puestos de trabajo de la hostelería van a la calle, ahora dentro de un mes empezará la aceituna, volveremos a subir el número de empleados y demás. Entonces siempre estamos en la misma temporalidad en Jaén. Como tenemos nula industria, pues nosotros dependemos enteramente del sector servicios por un lado o la agricultura por otro. La agricultura es temporal, el sector servicios sobre todo, pues época veraniega, época Semana Santa, es lo que vende. Entonces claro, el problema es que como no lo hemos fiado todo a dos motores, pues claro, cuando falla alguno de los motores, pues sube el paro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues que eso. Pero a nivel nacional hay un muy buen dato, hay 20 millones ya de empleados, 20 millones de empleados es más de lo que había prepandémico. Y hay que recordar que gracias a las políticas del Gobierno de la Nación se hicieron los ERTE. Y los ERTE han evitado que cerca de 3 millones de personas se vayan directamente al paro. Y eso hay que valorarlo y eso hay que decirlo. Con respecto a Andalucía, yo creo que el dejar a 8.000 sanitarios en la calle el 31 de octubre, a 1.000 bomberos del Infoca forestal en la calle el 31 de octubre, ha influido bastante en que suban los datos del paro. Y si a ello le añadimos los 2.700 maestros y docentes menos que hay desde el inicio de curso, pues claro, eso influye negativamente en que aumente las listas del paro en Andalucía. Y todo eso son políticas. Porque yo puedo decir que voy mucho y que voy a invertir mucho y voy a hacer muchas cosas, pero la realidad es eso. Hay, al día de hoy, 2 días después, hay 8.000 sanitarios menos. Y creo que hacen falta. No estamos en una situación tan bollante para decir, no, podemos prescindir de 8.000 trabajadores esenciales, como es los que estamos aplaudiendo hace 2 días y ahora le damos la papeleta. Entonces creo que la situación
es mejor, evidentemente. En Andalucía no es tan buena, y principalmente por la temporalidad y la precariedad del empleo que hay habitualmente, pero hay que seguir la línea de la que está marcando Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, de generar empleo y de calidad. Se ríe tu compañero. Se puede reír. De gobierno. Y que sepas que la mejor parte de esta historia la lleva siempre quien cierra, que le va a tocar a Ciudadanos, así que... La verdad, yo creo que por venir hoy nuevo, ahora como te digo la papeleta. No, simplemente reafirmar lo que han dicho los compañeros. A ver, son unos datos positivos a nivel nacional, no tan buenos a nivel andaluz, y creo que, como tú digo, y como se ha dicho anteriormente, pues no hay nada que festejar habiendo más de 3,5 millones de personas. Yo creo, y desde la valoración que hacemos desde nuestro partido, que hay que tomar los datos con mucha cautela, viniendo de donde venimos, de una situación de pandemia que ha evolucionado y demás. Hay una cosa evidente que marca un poquito, como bien ha dicho el compañero, la diferencia entre nivel nacional y nivel andaluz. Centrándonos un poquito más a nivel andaluz, todo es sabido, la importancia del sector servicios, la importancia del turismo, la finalización de la campaña veraniega, y como te digo, puede haber influido. Yo sí me gustaría destacar que durante este tiempo, porque se nos achaca sobre todo una consejería que en este caso lleva Ciudadanos en la Junta de Andalucía, que yo creo que ha sido una de las más valoradas y una donde más se ha notado el cambio desde que llegó el gobierno del cambio a la Junta de Andalucía. Me gustaría recordarles que hay más de 155.000 andaluces que han salido del desempleo. Somos la tercera comunidad autónoma con más afiliación a la seguridad social y la tercera con mayor empresa, con mayor creación de sociedades mercantiles. Estamos intentando dar un giro, como bien se ha dicho, a la situación que había anteriormente, y demostrar que otra forma de hacer las cosas era posible. Simplemente decirle, habían hablado de política activa de empleo, también podemos hablar de la dejadez de fondos que llegan a Andalucía en detrimento de otras comunidades autónomas, para también luchar contra políticas activas de empleo, como se ha dicho, en detrimento de otras comunidades autónomas en la cual no está presente en este caso ni Ciudadanos ni el Partido Popular. Creo que y como he dicho anteriormente, hay que tomar estos datos con mucha cautela. Vamos a seguir trabajando para evitar que, como se ha dicho anteriormente, la mayor parte de la gente encuentre un empleo, y como se ha dicho, un empleo de calidad, que yo creo que el tema de la reforma laboral y todo lo que se ha dicho al respecto es un tema muy interesante y que ahora abordaremos al respecto. Bueno, enseguida vamos a dar una segunda vuelta a este tema, pero sí quiero decir que en esta mesa no está hoy partido Vox, como estáis pudiendo comprobar y todos ustedes, porque lo hemos invitado, pero es cierto, bueno, problemas de logística, se acaba de incorporar la persona que se va a dedicar, que se está dedicando ya al tema de prensa, entonces bueno, pues está cogiendo un poco lo que es el manejo del partido y demás, y bueno, pues vamos a intentar que la semana que viene, tanto ella, Dolores, como yo hemos estado hablando, y vamos a intentar ver si la semana que viene es posible que se encuentren con nosotros. Vamos a esta segunda vuelta, Alfonso. Bueno, Encarna, tú sabes que es una lógica en mí el tema de llegar a acuerdos y no confrontar con cosas que nos importan a todos, ¿no? Pero es verdad que cuando uno se acuerda de la campaña en la que Bonilla perdió las elecciones, pero gobernó con Ciudadanos y con Vox, prometió 600.000 empleos. La realidad es que hoy es el campeón del paro en el mes de octubre en el conjunto de España, y eso es una noticia muy mala para Andalucía. Entonces, bueno, ahora si hablamos posteriormente en profundidad de otros aspectos de la gestión del gobierno de la Junta, pues podremos ver un poco en profundidad que es vamos a hablar enseguida más que un gobierno de cambio, es un gobierno del cambiazo, ¿no? El cambiazo, porque hay tres elementos fundamentales de los datos de desempleo. El 95% de las personas que han recibido ERTE durante la pandemia, ojo, un instrumento que pone el gobierno de España a disposición en un momento de extrema necesidad en el que muchas familias no tenían horizonte más allá del mes siguiente en cuanto a ingresos, y estamos hablando de las cosas del comer, que es lo más importante, hoy ya no lo están cobrando y están afiliados a la Seguridad Social. Como ha dicho el compañero, 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. Un dato que no es porque se haya recuperado la pandemia, es que es un dato mejor que los datos previos a la pandemia. Ese dato, o puedo decir, por ejemplo, como el tema de los ERTE. Entonces, al final, yo creo que lo que se trata, como hemos dicho, es una urgencia para todos, que la situación laboral de la gente al final sea mejor, y mientras que haya un parado habrá un problema, pero creo que es una buena noticia para todos. Y me gustaría que estas son las cosas que hacen patria, las cosas que hacen país, que son las cosas que le dan contenido a los proyectos nacionales y a los proyectos identitarios.
Cuando la gente saca las banderas y no se acuerda de que las políticas públicas al final, estas cuestiones son las cuestiones que hacen país. Y por tanto creo que un elemento para alegrarse y para reñirle a aquellos que no hacen bien los deberes. Pues Roberto, aunque tanto la consejería como el ministerio, ya sabes, aquí cada uno sacando pecho de su partido, como tiene que ser. Desde luego, no, tenemos que presumir todos, y hay buenos datos para España y para Andalucía, hay que presumir todos, ¿no? Pero desde luego, yo por terminar, yo creo que insisto, la estacionalidad del mercado laboral andaluz, sobre todo y especialmente por el ligado al sector servicios de la agricultura, pues bueno, era previsible, como he dicho antes, el aumento del paro en nuestra tierra. Yo creo que viendo, y yo también soy muy de consenso, pero viendo el global, el conjunto de los datos de unos años a esta parte, pues yo creo que son datos positivos, que son datos buenos para Andalucía, son datos buenos para Jaén, y es verdad que ahora tenemos pues unos meses, por ejemplo, el mes que viene, si volvemos a vernos aquí, diremos que el gobierno de Juanma Moreno es el mejor porque ha reducido el paro en Jaén miles de personas. Sabemos que es estacional, sabemos que es temporal, entonces no llevemos engaños, ¿no? La diferencia es que en octubre se ha cambiado la tónica en toda España, salvo en Andalucía. Sí, bueno, es lo que quiero decir, que octubre es un mes de paro, por lo general, por la estacionalidad. El sector del turismo no es solamente Andalucía, lo digo por el compañero de Ciudadanos, está la Comunidad Valenciana, está en Baleares, en Canarias, sin embargo Andalucía es la campeona del paro en este mes. Sí, así que eso es ha subido otras comunidades como Baleares o Castilla-La Mancha, otras comunidades también gobernadas por el Partido Socialista. Es decir, de verdad, vamos a valorar los datos en su justa medida. Son datos malos para Jaén, son datos relativamente malos para Andalucía. Vamos a ver cómo evoluciona el mercado laboral de aquí en adelante, pero creo que lo que se está trabajando, cómo se está trabajando y cómo se está funcionando con el gobierno de la Junta de Andalucía, pues sin lugar a dudas tendremos buenos datos a final de año que vendrán a reforzar esa tesis de que se está trabajando en condiciones para generar puestos de trabajo en nuestra tierra, que es lo que en definitiva es lo que estamos abordando en este momento. Lo que queremos todos, en definitiva, José Manuel. Yo creo que las cosas de que baje el número de desempleados o aumente el paro no son cuestiones de magia, no son cuestiones de suerte. Tienen una implicación muy detallada, tienen unos trabajos muy concienzudos de mucha gente y que al fin pues tiene su recompensa. Voy a dar dos datos porque tampoco me gusta dar tantos datos, pero para ponerlo en su justa medida. Actualmente estamos en torno a un 13-14% de paro a nivel nacional y en torno a un 23-24% de desempleo juvenil. Año 2013, en plena crisis de los bancos, estamos en un 26% de paro a nivel nacional y 56% de paro juvenil. A lo que yo me quiero referir, cuando hemos encontrado otra crisis, una ha sido financiera, la otra ha sido de la salud, la manera de salir de la crisis ha sido muy distinta. Mientras en uno se destruía constantemente empleo, aumentaban la cifra de empleo de manera ya desorbitada, daban contratos de trabajo de 7 horas, los despedían y al día siguiente los volvían a contratar, porque es para lo que se creó la famosa reforma laboral. Ahora se ha hecho de otra manera y ahí está la cifra. ¿Con la misma reforma laboral? No, por la misma reforma laboral, no, por la política. La reforma laboral lo único que ha hecho es entorpecer. Con la misma reforma laboral, no, digo. Con la misma reforma laboral, pero lo que hace la reforma laboral es entorpecer. Lo que ha hecho, lo que hacía la reforma laboral, y nos estamos metiendo a lo mejor en el siguiente tema, bueno, era no importa, vamos que de 10 empleos que se creaban, 9 eran temporales, pero temporales de 3 días. Entonces maquillaban hemos crecido, y a los 4 días volvíamos a decrecer. ¿Por qué? Porque era empleo totalmente temporal, precario, era los famosos, si tenía un poquito de memoria, los famosos mini jobs, que decían, pues podéis trabajar por 30 euros al día, o por 20, si lo que no queréis es trabajar, lo que queréis nada más que la ayudita. Hay un ejemplo, perdona que te interrumpa un segundo, hay un ejemplo que es paradigmático. Se echó al padre de 50 y pico años a la calle, que cobraba 1.500 euros para pagarle a los 2 hijos que se habían formado por 700 euros. Y menos de 700. No, ya está. No sé si estamos abordando ya el tema de la reforma laboral o estamos ya a caballo. Estamos un poquito. No, es simplemente con el tema de empleo, pues yo creo que para cerrar el tema, como se ha dicho, tratar los temas con la suficiente cautela, venimos de donde venimos, y como bien se ha dicho, de venir de una situación, lo que había instaurado en Andalucía y irlo cambiando, va
va a necesitar tiempo, creemos que estamos en la línea correcta y como bien ha dicho el compañero, quizás nos veamos el mes que viene y los datos sean completamente distintos y entonces sea el debate completamente contrario. Yo sí es la primera vez que estoy aquí y a lo mejor me ha parecido escuchar más al compañero del PSOE, porque cuando ha afirmado que la Junta de Andalucía gobierna PP, Ciudadanos y Vox, que yo sepa, en la Junta de Andalucía gobierna PP y Ciudadanos. No sé si ha habido algún... No te lo pongas fácil, no. Si quieres llevamos el mismo argumento al nivel nacional y podemos hacer la misma extrapolación. Yo creo que vamos a ser un poquito serios, vamos a decir las cosas como son, efectivamente. Y vamos a dejarnos de un poquito de esas coletillas como de Vox gobierna. Vox no gobierna en el gobierno de la Junta de Andalucía. No os empeñéis en estar siempre mismo. Es un gobierno formado de cambio por el Partido Popular y por Ciudadanos. ¿Y quién lo invistió? Claramente. ¿Quién invistió Hablamos a de Pedro quién Sánchez? invistió a Pedro Sánchez. Hablamos de invistió a Pedro Sánchez. No vamos a entrar. No. Vale. Entonces, Vale. podemos... De acuerdo, Bueno, como vamos le a digo. entrar de ese otro debate. en el mismo No debate creo que muchísimas semanas y yo creo que no es la pena. Lo que sí queremos decirle a todos ustedes que también hay que tener en cuenta que como parada no cuentan las personas que están en ERTE. Eso es cierto, que no cuentan como paradas las personas que están en ERTE porque realmente no están paradas. Están pendientes, no están paradas. Le están pagando parte del gobierno y parte del Sí, empleador. Sí, señor. Bueno, y así, nos metemos en la reforma laboral. Vamos a ver, ahora ya sí que vamos a comenzar contigo. ¿Derogamos, modernizamos, actualizamos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver, lo que más me sorprende de estos casos es que se nos critica a Unidas Podemos, ¿Pero quién nos critica? pues desde el PSOE al resto de la por querer cumplir nuestro programa electoral. Es que nosotros lo dijimos Yo creo que no año tiene que te vaya a criticar. Año 2012, el PP con su mayoría absoluta hace una reforma laboral que no cuenta con sindicatos, cuenta solo con los empresarios, a modo, manera y lugar. Y en el año 2012, tanto PSOE Se le criticó, se le hizo una huelga, como se le hizo una Unidas manifestación. Podemos firman un manifiesto en el cual se dice en cuanto lleguen al poder se derogará la reforma laboral, tal cual, año 2012. Nosotros lo llevamos en el programa electoral y decimos queremos derogar, y entonces se nos critica por querer hacer lo que hemos firmado y lo que hemos... Me parece un poco absurdo, pero bueno. La reforma laboral, como he dicho anteriormente, ha demostrado que no ha sido eficaz para nada más que para el que quería despedir a un trabajador le saliera prácticamente gratis, o que él quisiera contratarlo para 7 horas, lo podía contratar para 7 horas. Sí, además el despido pasó de 45 días a 33. Y depende de las circunstancias. Porque Convenio, había hasta un famoso artículo en la reforma laboral que decía que si tú te ponías malo durante ciertos días, el empresario estaba en su legítimo derecho de despedirte. Si eso no se deroga durante la pandemia, pues los desempleados hubiesen subido por las nubes, porque claro, yo contraigo el COVID, tengo que estar mínimo 15 días de baja. Poniendo a los empresarios esto como si fueran malísimos. No, yo no estoy diciendo los malísimos. Yo no he dicho a los empresarios, he dicho que se le daba la herramienta. Han mandado a toda la gente a la calle. Estaba diciendo que se le daba la herramienta. Que lo usara o no lo usara ya depende de la conciencia de cada uno. Pero se le daba la herramienta de que si yo contraigo el COVID y tengo que estar 15 días de baja, porque aunque sea sintomático, porque me lo dice la prescripción sanitaria, a mí me podían despedir. Eso había un artículo que decía tal cual, que era el más lesivo de todo. Eso, afortunadamente ya se derogó. Pero lo que pasa es que se ha demostrado que esa reforma laboral lo que ha hecho es crecer el paro como la espuma. Los datos los hemos visto. Llegó hasta un 56 de paro de juvenil, que son los que empiezan con el primer empleo y solo le salen pues trabajo basura, trabajo de repartidores, gente con preparación, que no hemos invertido todos, aunque hay gente que le llama gasto, hemos invertido en su educación un dineral para tenerlo de repartidores de pizza, con todos los respetos para los repartidores de pizza. Entonces, si nosotros como país hemos invertido una cantidad de dinero en formar a esa gente joven, vamos a darle una oportunidad de que tenga un trabajo estable o más o menos estable y que no cobre 600, 700 euros al mes. Que yo tengo amigos que son arquitectos, una carrera de arquitectura no es una cosa fácil, y están cobrando 600 y 700 euros al mes por trabajar en eso, por hacer los planos a un gran arquitecto que después cobrará todo lo que él quiera. Y están dados de alta. Y si están dados de alta.
eso ya tanto no llego, pero espero que por lo menos estén dados de alta. Lo que estoy diciendo, eso es lo que está. Es lo Bueno, que ha caballo de batalla, por irnos centrando un poco, caballo de batalla de esta reforma, además, eran los convenios colectivos, convenios sectoriales, colectivos, convenios de empresa, los la convenios- subcontratación, la temporalidad y el tema también de los ERTE. Son los temas que se han puesto encima de la mesa. Ahora, en una segunda vuelta, vamos viendo el tema. Y ahora, Ciudadanos. Pues en relación a la reforma laboral, yo creo que si hubiera que definir con 3 adjetivos lo que dispone o lo que se habla de la reforma laboral, creo que está muy claro. Insuficiente, incoherente, improvisada. Creo que queda por su hecho. Creo que aquí estaremos todos de acuerdo. Te habla de lo que. ¿Te refieres a lo que es la reforma de A la reforma laboral. Bueno, sí, exactamente. A lo Bueno, que se quiere abordar ahora. Supuestamente a lo que. A la entraremos actualización o debatir. derogación. Exactamente. Yo creo que es más que evidente, y creo que en esta mesa todos estaremos de acuerdo, que el modelo laboral en España presenta graves problemas de base, como son contratos precarios, se ha hablado. Hay 1000 distintos. Exactamente, un encadenamiento de contratos temporales, la temporalidad del contrato, que da lugar a que tengamos una elevada tasa de desempleo estructural. Y la verdad es que sí somos líderes en la Unión Europea en un tema que es en el paro juvenil. Ahí la verdad es que podemos decir que sí somos líderes y la verdad es que nos tenemos que hacer llegar. ¿Por qué he dicho que la propuesta del gobierno es insuficiente, incoherente e improvisada? Pues insuficiente creo que es claro, no explica nada. Cuando se intenta derogar algo o arreglar algo, yo creo que viene para solucionar algo. No nos han explicado, no nos han dicho la propuesta qué es lo que va a solucionar. Exactamente. Cuando decimos que es incoherente, pero por favor, aclárense ustedes qué es lo que vamos a hacer, si en el seno del propio gobierno se ponen de acuerdo si vamos a derogar, a modificar, qué es lo que vamos a hacer. De verdad, sinceramente, yo creo que es interesante que lo proponga. Y después, ¿por qué es improvisada? ¿Por qué improvisada? Porque no tiene en cuenta a todos los actores políticos implicados. Y también le digo actores políticos, porque pero bueno, hay actores políticos, le digo, como mi partido representa, que sí tenemos propuestas y sí tenemos cosas que aportar. Y estamos abiertos completamente todos los agentes al diálogo. sociales, están todos los agentes sociales Yo desde creo, 5 meses. yo creo reunidos. que uno de los grandes problemas que ha habido, y por lo mejor, y entendiendo al Partido Socialista, porque ha querido tomar carta en el asunto, era para ver si la ministra de Trabajo iba a llevar a cabo la reforma laboral de la misma forma que llevó a cabo la subida del salario mínimo interprofesional, contando solamente con una parte. Yo creo que la patronal no se le tuvo en cuenta absolutamente para nada. No se le tuvo en cuenta para nada. Y le voy a decir más, como nosotros tenemos cosas que aportar, y le voy a decir las propuestas que llevamos Ciudadanos para aportar. Si las quieren escuchar y tenerla en cuenta, nos alegraría, porque nos gustaría sentarnos en una mesa, porque creemos que es un tema muy delicado para tratarlo entre todos. Creo que no podemos estar dando saltos cuando gobierne uno. Vamos a intentar asentar un modelo para el futuro. Yo creo que para luchar contra la reforma laboral hay una figura que es básica, que nosotros lo hemos planteado y creemos que se está teniendo en cuenta por una parte del gobierno, que es el contrato único. Parece que ha salido lo que venimos diciendo, sí, que van a ser desde el primer día, contrato iguales para todos, indefinido desde el primer día. Vamos a luchar contra la temporalidad. ¿No les parece bien? Muy bien. Lo que no nos Pero parece bueno, bien es que los despida bueno, a cambio del despido. le agradecería ¿a qué de eso precio? Perdón. También planteamos una mochila de derechos, tantas veces lo hemos dicho, cuentas personas en la seguridad social donde el trabajador vaya acumulando distintas aportaciones de empresa. Son figuras que en distintos países de Europa están funcionando. ¿Por qué no lo podemos extrapolar a España? Vamos a tener otro sistema. Y sobre todo que hay una cosa evidente y clara, que hay que establecer bono a la contratación. Todas las empresas que quieran llevar a cabo contrataciones deben sentir el respaldo y que no sea una carga para ellos. Tenemos que hacer flexible el mercado y, como le he dicho, intentar luchar contra esa precariedad laboral, que creo que estamos todos completamente de acuerdo que es uno de los grandes lastres que tenemos en nuestro país. Pero es un tema tan sumamente delicado que vamos a invitar a que nos sentemos todos a la mesa, no el gobierno de turno y ya está. Porque yo sí me gustaría lanzarle una pregunta. Ustedes, cuando hablan de la reforma laboral, ustedes hablan del tema de la importancia de los convenios colectivos de empresas antes que convenios sectoriales y demás, pero yo creo que aquí la gente a lo que vamos realmente es a un tema importante y central de la reforma laboral. El tema, como ustedes hablan, del abaratamiento del despido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que le hemos dicho a nuestros socios de gobierno o vamos a hacer lo que le hemos dicho a Europa para que lleguen esos fondos extraordinarios? Creo que ustedes tienen la palabra y ustedes tienen que decirlo a dónde vamos a ir. Roberto. Bueno, yo creo que el tema de la reforma laboral
ahora mismo todos los españoles lo que tienen es una inconcreción absoluta y sobre todo lo que tienen es un caos que el propio gobierno no sabe ni cómo salir del atolladero en el que se ha metido, ¿no? Yo recuerdo, y bueno, todos los españoles recordarán cómo desde el primer momento la primera propuesta de todos los mítines, la primera propuesta en todos los actos de campaña, la primera propuesta en todos los congresos del Partido Socialista era la derogación de la reforma laboral, en la que todos los afiliados al Partido Socialista aplaudían vehementemente pues esa propuesta que desde el 2018 que es presidente del gobierno todavía no se ha producido. Y además podemos ver cómo en todos los medios de comunicación vemos al presidente del gobierno que no sabe muy bien qué decir cada momento, cuando debe modernizar, utiliza otro lenguaje para decir o no hablar de la derogación de la reforma laboral, y sin lugar a dudas yo creo que están en una auténtica lucha de poder en la que hoy ha ganado Podemos, ha ganado... ha ganado Podemos. Unida Podemos ha ganado Podemos. Que izquierda unida. Ya. Y han perdido los trabajadores, ¿no? Esto es lo que... Los trabajadores, pues yo creo que están ganando. Han perdido los trabajadores. Porque mañana se puede levantar Pedro Sánchez, que se levantará, y a lo mejor convoca una rueda de prensa y ahora dice que ha ganado, pues en vez de Podemos, ha ganado el sector del Partido Socialista dentro del gobierno. Entonces, como no tenemos ninguna concreción, eso lo que está generando es inestabilidad, incertidumbre y un verdadero caos. Vamos a contar con todos los agentes implicados, desde luego también con todas las fuerzas políticas. Vamos a dar certidumbre, pues bueno, sobre todo, no solo al que tiene trabajo, sino especialmente al que no tiene trabajo. Y yo creo que la reforma laboral, pues bueno, pues ha sido una reforma que, desde que se aprobó hasta este momento, ha generado millones de puestos de trabajo, ahí están las cifras. ¿De qué calidad? Yo no estoy diciendo que la calidad sea, pero se han generado puestos de trabajo, es indudable. Vale. Bueno, desde que se aprobó en el 2012. También los egipcios crean muchos puestos de trabajo a 0 euros. Pero vamos a ser sensatos y razonables. Desde que se creó la reforma laboral hasta, vamos a poner, el momento en el que Rajoy salió del gobierno, se crearon millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, creo que si hay que perfilar y hay que depurar la reforma laboral, pues desde luego que estaríamos abiertos a esa posibilidad. Pero lo que no se puede hacer es crear caos, incertidumbre, y sobre todo lo que tenemos que darle es estabilidad a todo el mundo, especialmente al que tiene trabajo, pero sobre todo al que no lo tiene. Y ahí pues encontrarán al Partido Popular, por supuesto, para que la reforma laboral siga siendo un instrumento de generación de empleo, que es lo que necesitan los españoles. Alfonso, bueno, la polémica que se creó entre los socios de gobierno, bien conocida es por todo el mundo porque ha sido muy traída, muy llevada en todos los medios de comunicación, pero al final es verdad que el ministerio, quien dirige, quien está liderando todo este tema, Unidas Podemos, pero quien va a pelearse Europa es Nadia Calviño, y en Bruselas, bueno, tú lo sabes bien, ha estado allí trabajando mucho tiempo, no lo tienen tan claro. Yo creo que cuando a uno le pillan trabajando y con responsabilidad es cuando suceden pues las pequeñas desavenencias, que es normal que haya en un gobierno en el que se tiene... Además, parece que no hay experiencia tampoco partidos políticos distintos, es el primer gobierno de coalición y por tanto el diálogo y el debate es importante. Yo lo que creo que en un sitio como un debate, sinceramente, entrar en el amarillismo como si estuviéramos en un sálvame en vez de profundizar en los elementos centrales, entrar a ver, desgastar a un partido político distinto por cuestiones que realmente son naturales, es decir, las desavenencias en un gobierno, en las propias relaciones personales, son normales. Y por tanto, cuando se deciden cuestiones fundamentales como es el empleo, lo digo porque es un elemento muy importante a valorar. Mira, si las desavenencias son normales en todos sitios, en todas las relaciones, incluso interpersonales. Y de hecho una prueba de que al final, bueno, por final se llega a un punto de encuentro fue el acuerdo del martes otro día. Pero lo importante es atajar el desempleo, más que esa cuestión. Y creo que la reforma laboral, derogar la reforma laboral es muy importante siempre, y como está siendo, que sea fruto del consenso con los actores principales. Mira, lo que hace la reforma laboral del año 2012 es cargarse los convenios colectivos. En el siglo XIX, cuando la gente no tenía ningún tipo de derechos laborales, y de ahí venimos los partidos de izquierda, en el siglo XIX no había ningún tipo de regulación. Y lo que había era lo que ha derivado la reforma laboral del PP, que es que no haya un paraguas nacional que establezca una serie de condiciones que eviten que a la hora de negociar un contrato entre el empresario y el trabajador, ojo, las pymes son muy importantes para España,
Y ojo, lo digo porque dentro de este discurso, como ha dicho antes el compañero, hay algunos que se puede aprovechar. No quiero decir, lo que quiero decir con todo esto es que el convenio colectivo, como estaba concebido hasta el 2012, garantizaba un acuerdo entre la patronal, los empresarios y en medio el gobierno de turno. Eso garantizaba que no hubiera una situación de debilidad del trabajador, porque es normal cuando tú tienes que, en plena crisis, tu sueldo y tu futuro del mes que viene depende de que consiga un empleo o no. Si las condiciones están marcadas en un convenio colectivo, tienes muchas más garantías que si las negocias tú con un empresario. Es normal. Y ojo, dicho eso, los empresarios son susceptibles de que sean apoyados, y sobre todo las pymes, fundamentalmente por todas las administraciones públicas, ¿eh? Digo eso porque es muy importante, porque quien crea empleo son los empresarios. Hombre, yo creo que la reforma laboral es un elemento muy importante por el que hay que cambiarla. El segundo elemento, hombre, podemos mirar nuestra generación, ¿no? ¿Nuestra generación dónde está? La mía, cuando yo me fui a Bruselas, la mayor parte de la gente tenía igual o más cualificación que yo. No han muerto. 2 crisis. La del 8 y esta. Es una obligación de todos que esa gente vuelva, que es el retorno del talento. Y en Andalucía hoy tenemos un 47% de paro. Lo digo por los datos que habéis dado. Y en España no sé, que no me conozco exactamente el dato. Tú has dicho el dato antes de desempleo en España juvenil. Ahora mismo el 23. Quiero decir, 47% de la mitad de los andaluces jóvenes están en el paro. Con lo cual hay que tomar nota en el gobierno de la Junta de Andalucía. Entonces, creo que es muy importante que vayamos hacia un modelo en el que se incentive, y ahí sí estoy de acuerdo con los compañeros, la contratación al empresario, como se está haciendo hasta ahora, y mejorarlo. Y por tanto tiene que ser una de las bases de la nueva normativa laboral, que sea fruto de un consenso de todos los actores, como está siendo, porque los 2 subidas de salario mínimo profesional, te invitaría a que lo leyeras, han estado todos presentes. Y no me duele en prenda en reconocer que una ministra de mi gobierno, del gobierno de España, que es el nuestro, ha sido quien ha liderado ese consenso con los empresarios y con los sindicatos. No, si es que no hay que hacer ningún apamiento, lo que hay que hacer es leerlo y verlo. Entonces, yo creo que esas son las cuestiones fundamentales hacia las que tenemos que ir. Una mayor estabilidad en el mercado laboral y, sobre todo, salarios dignos. No puede ser que con lo que cobraba antes el padre que estaba en el desempleo, hoy haya 2 sueldos de 700 euros con gente formada, trabajando 10, 11 horas al día en consultoras, compañeros míos, que están ganando pues 800 o 900 euros. Eso no se puede permitir. Trabajan 12 horas. Compañero, las consultoras Deloitte, en fin, puedo contarte 1000 en Sevilla, en Madrid, incluso aquí también en alguna en Jaén, en Granada, en general, trabajan con unas condiciones que no son son de otros momentos. Tenemos temporadas de y eso lo ampara la normativa laboral del PP de 2012. José Manuel, esta segunda vuelta hablamos de este tema, pero quiero que además lo enlacemos con el anuncio, ¿verdad?, que salió anoche, El País lo sacó, ya hoy ha sido en todos los medios de comunicación y demás el tema de la subida de las cotizaciones del ministro Escrivá, que ha dicho que bueno, que la generación del baby boomer, no estáis vosotros, yo me apunto al carro porque yo sí que estoy, pues que cuando nos jubilemos vamos a tener la manía de querer cobrar nuestra pensión y nuestra jubilación, que vamos a tener esa manía. Unas peticiones muy raras. Somos, desde luego es que somos muy caprichosos y vamos a querer cobrar esas pensiones. Entonces, bueno, pues dicen que va a ser muy difícil si no aumentamos las cotizaciones, si no se aumentan las cotizaciones. Y bueno, pues el empresariado, la COE, que no estaba muy contenta con el tema de reforma laboral, con esto ya sí que se ha echado las manos a la cabeza. Vamos a empalmar ahora estos temas, o sea, quiero decir que podemos, porque vamos a tener este turno y el siguiente que vamos a estar hablando sobre este tema. Yo quería enlazar con una palabra, a mi impresión, el caos. Estamos en el caos. Más de 20 millones de empleados, pero estamos en el caos. No, yo no he dicho no eso. pillo. Yo he dicho que el caos que se ha aumentado el salario mínimo genera... interprofesional un 34% y estamos en el caos. Según yo, el gobernador del Banco de España, José Manuel, si se aumenta el salario mínimo interprofesional, eso no lo he dicho aumenta el paro. Según Pablo Casado, si se aumenta el salario mínimo interprofesional, aumenta el paro. Y ahora resulta que hay un premio Nobel de Economía que dice que en todos los sitios donde se ha subido el salario mínimo interprofesional ha bajado el paro, pues hay algo que yo no pillo. Pero bueno, ya está. El compañero de Ciudadanos, pero bueno. el compañero ciudadano ha hablado de contrato único y la mochila. La mochila se llama mochila austríaca.
en el cual el trabajador, mientras está trabajando, está cotizando, no está cotizando, perdón, está pagando una parte de lo que va a tener que pagar. Él mismo se te va a pagar su propio paro cuando sea en mi futuro. Que eso ya es... O sea, yo ya voy incluyéndome a ti mismo para cuando me despidan, tener que pagarme yo mi paro. No, ni siquiera me lo va a pagar el empresario, no, me lo voy a pagar yo, que tiene narices la cosa. Los convenios laborales, lo he dicho ante Alfonso, fue el punto clave en la reforma laboral. ¿Por qué? Porque la derecha siempre huye de la colectivización. O sea, el colectivo no le interesa, porque un colectivo fuerte no es fácil de dominar. Voy en contra de los colectivos feministas, porque si las feministas se unen y hacen fuerza, no son fáciles de pisar ni controlar. Entonces la izquierda quiere controlar a esos colectivos fuertes. No quiere controlar. Quiero que se colectivicen, que sean grupos, que sean fuertes. Pero la derecha no quiere que se formen. No quieren que se formen. No puede decir eso. Entonces lo que quiere la izquierda es controlar. Siempre doblar la voluntad de alguien es mejor si está solo. Y el individualismo no es fácil. Si yo tengo que enfrentarme a un empresario... Pero entonces lo que la izquierda quiere es controlar, ¿no? No, eso no es vale. Ha dicho que la derecha quiere controlar, eso es mentira. No. Eso es mentira. Estoy diciendo que no le gusta las colectividades. Lo mismo que el caos, es mentira. La derecha no quiere controlar, a lo mejor la izquierda sí. No, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no le gustan las colectivizaciones. Si un ejemplo son los sindicatos, es decir, la agrupación de intereses de los trabajadores, fin de la historia, eso no es controlar. Es que la gente vulnerable al final se agrupe para defender sus intereses. El gobierno del cambio, ¿cuántos acuerdos ha firmado con los agentes sociales en Andalucía, con Comisión Obrera, con la patronal, con los sindicatos en esta tierra? Tema educativo, en el tema educativo se ha hecho una cosa histórica. En 3 años de gobierno del cambio. Ahora no lo hemos encontrado. Entonces no me habléis de José Manuel, no, que ya ahí me toqué la José Manuel, es su profesión, por eso lo dice. No me toquéis la moral. José Manuel, ve acabando. Ve acabando. Yo ya ahora, por decir, es que, no sé, entiendo que a la gente no le gusta que se suba el salario interprofesional, por lo visto está muy feo que una persona pueda ganar, ¿cuánto están? 975, ya ha llegado a 1000, por lo visto un dineral. Eso con eso llega a fin de mes, te vas de vacaciones y maravilloso. Pero bueno, yo creo que cuanto mejor esté la sociedad en su conjunto, mejor estarán los servicios en su conjunto, porque cuanto más dinero tenga la gente en su bolsillo, va a poder gastar, va a poder contribuir a que mejore la economía. Y eso es con salarios dignos. Perfecto, como luego vamos a seguir empalmando con el tema de la subida de las cotizaciones, vaya a poder seguir puntualizando sobre este asunto, Ángel. Yo la verdad es que me he quedado mucho más tranquilo, me tengo que decir que me he quedado mucho más tranquilo, porque veo que la armonía que existe en este tema entre los socios de gobierno, la verdad es que me deja mucho más tranquilo. Yo creo que he lanzado antes un poco la pregunta. Pero Ángel, ¿de verdad estabas preocupado? No, yo la verdad es preocupado, de verdad. Es un tema muy delicado, como te digo, y como bien ha dicho el compañero del Partido Popular, es que esto crea una imagen de cara al exterior. De verdad, somos conscientes. Cuando usted, como buenamente decía, hoy parece que ha ganado el sector de Podemos. Mañana, si Pedro Sánchez o la Unidas Podemos, disculpe. Perdón, Unidas Podemos, disculpe. Si mañana, cuando el presidente del gobierno toque Europa, dirán, no, ya no vamos a derogar, vamos a matizar. Yo creo que hay que contextualizar, y en este tema, de dónde viene la reforma laboral del año 2012, que como bien se ha dicho, es mejorable, si hay que sentarse a mejorar. Creo que estamos en una situación económica muy, muy delicada. Y cómo se realizó la reforma laboral, que prácticamente fue también exigida por Europa por la situación que se encontraba el país. Yo creo que vamos a contextualizar un poquito, porque hay que ser serios. Fue la excusa, la situación económica. La excusa de un modelo social. La modelo. Hay que decirlo con valentía. Pero muy bien, con valentía. Si tan mala es realmente, abierto de igual y demás, como hubiera dicho, desde el año 2018 que lleváis en el gobierno, ¿por qué no la habéis derogado? ¿Por qué no la habéis cambiado? Porque a lo mejor cuando habéis visto, creéis que cuando la habéis sentido no es tan mala y no es tan necesaria. Es una irresponsabilidad pensar que la reforma laboral o una normativa importante se puede cambiar así por las buenas. Por eso, pues mira, por eso es lo que te he comentado. Creemos que es un tema tan sensible, un clima tan importante, que vamos a sentar en una mesa y hablar, a aportar absolutamente todo. Ojalá tuvierais la predisposición que tiene eso en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Predisposición toda. No hay que decirlo, hay que hacerlo. Predisposición toda.
sabes perfectamente que a nivel nacional la mano de este partido se ha tendido para negociar presupuestos, se tendió para negociar estados de alarma, ¿Cuándo? con todo el tema... Eso sí es verdad, eso sí te lo exactamente. reconozco. Y con el Estado de tema de los alarma te lo presupuestos, reconozco. y con el tema de los presupuestos, que efectivamente yo creo que fue una de las condiciones que puso Ciudadanos sobre la mesa para apoyar el estado de alarma, fue el tema de los ERTE, porque veíamos que efectivamente era necesario por la situación que había. Y no nos más la mano. Y creo que hemos tenido también la mano a negociar los presupuestos. Y creo que lo habéis Los rechazado. presupuestos no lo tengo tan claro. Lo otro Exactamente, sí yo es creo cierto. exactamente. Pues yo creo que esa predisposición, y como estamos diciendo, es un tema tan importante que Sí, vamos a cuando yo hablo de PP no hablar. hablo de Ciudadanos. No, por supuesto, como bien has hablaba de dicho. ti. Y exactamente, yo creo que tú lo has dicho efectivamente de la misma manera. Son dos partidos distintos que lo que ocurre ahora. Aunque muchas veces nos quieran meter en el mismo Bueno, y saco. además, quiero a decir. nivel nacional no vais ni juntos ni... Exactamente, que como A nivel- te quiero decir. Pero que es la predisposición a hablar sobre este tema, hombre. Claro, y claro. que es un tema muy importante, de verdad. Y creemos que es necesario sentarse y abordarlo de una manera consensuada, que tiene que mejorarse y demás, por supuesto, no tenemos inconveniente ninguno a decirlo, pero de verdad vamos a pedir un poquito de seriedad y vamos a llamar las cosas, como te digo, por su nombre. Roberto, ahora sí, Sí. lo del caos, que quería aclararlo. Sí, bueno, yo he interrumpido al compañero, pero bueno, yo no me he referido de esa manera al caos, sino a la inestabilidad que se genera y la incertidumbre que genera unos posicionamientos que no son desavenencias, que es que estamos hablando de una verdadera lucha de poder entre los socios de gobierno que está generando, y lo sabéis, mediáticamente además, y luego ya en Bruselas ni lo puede... Mediáticamente, y en Bruselas se tienen que estar echando las manos a la cabeza de una manera ¿No? estrepitosa. Deja ya, Sálvame. No, pero vale. es que no, si no, no come. No, pero porque yo no, Pero mira, yo- Alfonso. a mí no me escucharéis nunca entrar en la desavenencia que tienen estos dos, que Sí. en San Telmo tienen departamentos separados. Y es la primera cosa Hombre, que digo de vuestra consejería- desavenencia. porque consejería- No, pero Claro, habéis no. separado, no, hay una Yo consejería Pero mira, Alfonso, yo te convivir digo, sin compartir. Alfonso, Hay un pero gran hablaba problema. de desavenencias con respecto al tema de la reforma laboral. Y al final, otros aquí estábamos hablando de que hay que hacerlo de manera consensuada. Y de repente nos encontramos el viernes, creo que nos fuimos al puente con una reunión que se había producido de última hora entre el gobierno o los socios de gobierno para la reforma laboral. Y allá vimos la noticia, o nos levantamos con la noticia, o escuchamos la noticia, de que en menos de una hora, 5 ministros o 6 del Partido Socialista, frente a Yolanda Díaz, pues habían poco menos que acordado la derogación de la reforma laboral. Es decir, aquí poco se está contando con los demás, ni con los partidos políticos, ni tampoco se estaba contando con los El agentes proyecto de ley sociales. nación del gobierno. Pero Y que tienen bueno, que llegar los unos proyectos fondos de ley nación del europeos, gobierno, y ahora, tienen que llegar a los fondos europeos. ahora llega el momento de dar la cara. Cuando el proyecto de Efectivamente. ley lo saca el gobierno, ahora cuando tenéis que dar la cara. Pero que todavía no lo ha sacado, ¿eh? No, Y pero, todavía es que- estamos con la... pero parte del gobierno. Si Bueno, no parte pero del todavía no lo ha gobierno. sacado. O sea, que vamos a ver que termina esta historia. Entonces yo creo, y por terminar con el tema de la reforma laboral, que es una mala noticia para la economía, que va a ser además una carrera de obstáculos para las empresas que se va a subir, que se va a sumar a la subida de la electricidad, al encarecimiento de los carburantes, a la crisis de suministro y sobre todo también al coste de las materias primas, ¿no? Yo creo que todo eso es precisamente el caos que me refería, a la inestabilidad que se genera, José Manuel, y a la incertidumbre que está generando pues, noticias poco concretas, como la de decir, pues mira, esta es la propuesta que elevamos a la sociedad española con respecto a la reforma laboral. Alfonso, Voy a ser muy breve. cerramos este tema. Dicho lo cual, convenio colectivo, tener garantía a los trabajadores de que hay acuerdos entre lo patronal, los sindicatos y el gobierno, tripartitamente, como se ha hecho siempre, para que las condiciones laborales sean las idóneas a cada momento, y creo que por ahí tiene que ir la nueva normativa laboral. Las subcontrataciones, que es un tema también muy importante que se quiere abordar y que no la hemos tocado, pero bueno, vamos a tomarnos un descansillo, vamos unos minutos, lo decimos cada semana, a darle vidilla a nuestro comercio local, a nuestros establecimientos más cercanos, a los más próximos, a los que nos conocen. Y con esos anuncios publicitarios volvemos enseguida, aquí en Actualidad Debate. Hasta ahora. Bueno, pues trae este breve paroncillo para esos consejos publicitarios en los que además esta mesa también ha seguido aquí muy animada. Continuamos, hemos estado hablando, bueno, pues del tema de los datos del paro y también de la reforma laboral.
La reforma laboral que yo decía, vamos a entroncarla precisamente con ese anuncio que se ha hecho hoy Vox Populi en todos los medios de comunicación, y es la subida de las cotizaciones que decía el ministro Escrivá para poder sostener las pensiones, que hay manía de cobrar las pensiones de la generación, bueno, pues de los baby boomers, de una generación en la que hubo muchísimos nacimientos y que ya están empezando a jubilarse. Hablamos de la generación de los años 60 aproximadamente. Así que, bueno, decía yo que los empresarios, pues enfadados, la COE, y bueno, pues no le ha gustado mucho, a pesar de que la subida que se propone es pequeña, pero claro, evidentemente al empresariado no le gusta y quieren que cuenten con él para que se debata el tema. Roberto, comenzamos ahora contigo. Partido Popular. Vale, pues bueno, muy bien. Me has pillado aquí tomando unas notas. Tomando notas. Bueno, yo creo que efectivamente, tenemos que abordar este asunto con el consenso que merece. Yo creo que no solo tenemos que pensar en el futuro en este caso, de las personas que van a percibir su merecida jubilación, tenemos que hacerlo, insisto, con consenso. Con el consenso no solo de los agentes sociales, sino yo aquí lo que quiero poner encima de la mesa reclamar y poner encima de la mesa es el Pacto de Toledo, ¿no? En el que yo creo que todas las fuerzas políticas deberíamos también sumar esfuerzos para que la futura reforma de las pensiones, pues bueno, termine con la sostenibilidad del sistema, que sea un mecanismo serio y riguroso, es decir, que no estemos con propuestas cada vez que cambie el gobierno, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que esa es la senda que desde el Partido Popular queremos poner en valor, ¿no? El consenso con los agentes sociales, por supuesto, también, pero poner en valor el Pacto de Toledo, en el que todas las fuerzas políticas alcancemos ese pacto que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones, y también pues se convierta, bueno, pues en una propuesta seria y rigurosa de cara al futuro del sistema de pensiones de nuestro país. Yo no sé qué pasa, José Manuel, y ahora es tu turno. Yo no sé qué pasa, que al final los pensionistas, los que están ya cobrando más tranquilos, pero los que van a tener que cobrar dentro de poco, siempre, de hace un montón de años, están asustados. No sé yo hasta qué... Porque es verdad que es un tema que alarma, es verdad que sabemos que tenemos garantía de que se va a cobrar la seguridad social, de que se van a cobrar las pensiones y demás, pero cuando se ponen estos puntos encima de la mesa, de tener a la gente mayor un poco mosqueada diciendo, madre mía, ¿cobraré yo cuando me haga mayor? No, porque es un tema muy delicado. No sabemos hasta qué punto de realidad va a llevar lo de la subida de cotizaciones y en qué puntos, porque el ministro Escrivá es muy de lanzar globos sonda y después muchas veces se quedan en nada o en casi nada. Hombre, dijo el premio a la popularidad. Dijo lo de los 70 años de jubilación, y entonces ya las canillas no empezaron a temblar más de uno. Después, afortunadamente, solo fue una... Te veías con la garrotica. Después, supuestamente, es una reflexión. A ver, sí hay un problema en las cotizaciones de las futuras pensiones. Evidentemente, o se aumenta el número de la cantidad de cotización, o se aumenta, o se establecen impuestos para poder pagar esas pensiones, porque llega un momento, hay que recordar que había una hucha de pensiones con no sé cuántos 200.000 millones de euros que 67.000 volaron. Eso ya no tenemos, eso es pasado. Y entonces, claro, evidentemente, si hay que pagar esas pensiones futuras, pues habrá que hacerlo de alguna manera. O aumenta la cotización o aumenta los impuestos, porque por arte divino no va a aparecer el dinero. Y más con una población tan envejecida como la española, que cada vez hay más gente mayor que... Y con una generación, además, que a la que nos referimos, que hubo una natalidad impresionante. Y hubo esa natalidad que esa descompensación. Lo que yo sí diría, si hay que aumentar las cotizaciones, que sea por consenso, y que se blinde por ley que la subida de las pensiones sea en función del IPC. Y no como lo hizo en la época del Partido Popular, que era un 0,25%. Que era gracioso que llegaban algunas pensiones, que la carta que nos mandaba la ministra Báñez costaba más dinero que lo que le ven subir la pensión mensual a muchos pensionistas de este país. Y es muy importante por dos cuestiones eso. En la primera crisis del año 2011, hay que recordar que cuando tanta gente se fue al paro, lo que sostenía muchas familias en este país eran los abuelos pensionistas. Tenía a su carga ya no solo a su mujer, sino a sus hijos que se habían quedado en paros, que lo acogían. Y ahora eran los que iban sosteniendo el país prácticamente. Pero hay otra cuestión. ¿Por qué es tan importante? El otro día leía un informe de la OCDE que hablaba que el 7,8% de los pensionistas españoles son pobres.
una lástima, estamos hablando de las pensiones no contributivas y demás. Pero es que si nos ponemos en contexto con el resto de los países, en Estados Unidos el 26% de los pensionistas son pobres. Necesitan tener otro trabajo o compensar con otro trabajo. Pero es que si te vas al índole del super hiper capitalismo que es Corea del Sur, tiene un 56% de pensionistas que no le llega a vivir con su Tienen pensión. otro trabajo. Más de la mitad de los pensionistas Tienen que trabajar. no pueden. Tienen que seguir trabajando con 70, con 80 años, teniendo trabajo, pues lo que le va saliendo evidentemente para poder compensar esa pensión. Entonces, si nosotros hemos conseguido a través del Pacto de Toledo que se consiga esa viabilidad de las pensiones, vamos a luchar para todos, para que esto siga así, porque si no vamos a encontrarnos con una población empobrecida cuando no tenga ya tanta fuerza para seguir trabajando y que pueda seguir manteniéndose en un vídeo. Ya estamos hablando, Ángel, de las pensiones no contributivas, que son mucho más bajas y demás, pero como nos metamos en la de los autónomos, la de los autónomos, apaga y vámonos. Yo creo que aquí el compañero Unidas Podemos, Izquierda Unida, lo ha definido perfectamente. Yo iba a utilizar el término. Como estaba la situación tranquila, no había inestabilidad, estaba todo tranquila, hoy vamos a lanzar un nuevo globo sonda y vamos a subir las cotizaciones. Vamos a subir las cotizaciones, vamos a lanzarlo nuevamente. Yo creo que aquí estaremos todos de acuerdo en la importancia de la convocatoria de los pactos de Toledo, de que esto es una situación que se tiene que dar de diálogo, porque es cierto, yo todavía recuerdo cuántos años se lleva hablando de este tema de la reforma del sistema de pensiones. Yo incluso recuerdo en una asignatura cuando estudiaba Derecho a la Seguridad Social, que ya el profesor hablando sobre la reforma porque el sistema era completamente inviable, es insostenible completamente. Yo creo que si le vendemos a la gente que con la subida de las cotizaciones vamos a arreglar el problema de las pensiones de este país, flaco favor le estamos haciendo a la gente. Yo creo que hay que hacer una reforma integral. Y cuando hablo de una reforma integral, una reforma sentada a la mesa, igual que se hizo con el tema de los pactos de Toledo, llevar a cabo esa reformulación del modelo, porque es completamente insostenible. El compañero bien lo ha dicho, aquí tenemos un gran problema de tema de natalidad. Con la pirámide poblacional de este país es completamente insostenible. Pero de verdad, vamos a dejar de lanzar globos sonda, ahora vamos a subir las cotizaciones para intentar arreglar. No, señores, miren que no, que esto es mucho más profundo. Vamos a abordar ya los temas. De Europa creo que también nos lo llevan diciendo ya unos cuantos años, que hay que cambiar el sistema y profundizar y llevar a cabo reformas. Yo creo que si se quiere llevar a cabo una reforma, bienvenida sea, nos vamos a sentar a la mesa y vamos a hablar, porque como decimos, hay que decirle yo creo que a la gente las cosas claras y decir que este aumento de las cotizaciones es un auténtico parche. Es un auténtico parche. ¿Para qué nos va a servir? 2 años, 3 años, 4 años. Efectivamente, estaba hablando el compañero de la hucha de las pensiones. Hemos pasado de tener 67.000 millones en la hucha. Creo que ahora mismo, no sé si las cifras están por 2.000 millones ahora mismo para el tema de las pensiones. Con lo cual, creo que vamos a dejarnos de poner parches, vamos a abordar grandes reformas y vamos a sentarnos todos a la mesa por la viabilidad del sistema de pensiones, que creo que es lo más importante. Alfonso, tu turno, PSOE. Bueno, yo creo que el tema de la cotización y las pensiones, al final, es un pacto entre generaciones de un país. Por tanto, es una cuestión de Estado. Es una cuestión prioritaria dar una suficiencia de ingresos a los mayores, a las personas que cobren una jubilación, por todo su trabajo, porque se lo han ganado a sangre. Y por tanto, esto es un tema de generosidad y de solidaridad entre generaciones. Al final, la generación que ingresa el dinero, que recibe la pensión, la otra generación al final es ese pacto, ¿no? Y por tanto, quienes hoy cotizamos y pagamos las pensiones de los mayores, pues mañana vendremos detrás. Por tanto, es un tema de Estado, es un tema que nos atañe a todos y por eso el Pacto de Toledo tiene que cumplirse bien. Por tanto, yo creo que en un sistema público de pensiones no vale con decir, queremos que todo el mundo tenga una buena cotización, una buena pensión. No, es que luego hay que abordar el tema del incentivo cada uno puede tener la pensión que quiera, pública o privada, pero lo que hay que garantizar es una buena pública, como hay que garantizar un buen hospital y un buen colegio. Luego ya cada uno que se pague la privada si quiere, pero lo público hay que garantizarlo. Por tanto, yo creo que debe ser fruto de todos los cambios que se produzcan de un consenso con la gente social, con la gente política, con todos los partidos políticos, en el Congreso y en el Senado. Y bueno,
no me van a sacar. Es decir, al final el partido, en el gobierno actual se encontró efectivamente una hucha de las pensiones no en 2000, sino en negativo. En negativo. El gobierno de Pedro Sánchez se encontró la hucha de las pensiones en negativo. Entonces, digo porque es un tema que no se puede tocar. Lo digo, como ha dicho el compañero, al final las pensiones hay que sacarlas de algún sitio. Y se puede hacer vía solidaridad o vía impuestos. Por tanto, hay que ser valiente a la hora de decir, de hablar de esto. Creo que uno de los grandes errores que la verdad es que cometemos siempre a lo que vamos. En lugar de sentarnos a hacer reformas profundas, intentar hacer sistemas sostenibles, vamos a lo cómodo. Vamos a poner nuevos impuestos, vamos a subir impuestos. No, señores, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. No, creo que lo estáis hablando vosotros, que os suben cotización. Estamos diciendo que cómo se pagan. Efectivamente, pues yo creo que lo más interesante, efectivamente, pues lo valiente es sentarnos a abrir de verdad, como se dice vulgarmente, el melón del debate. Vamos a sentarnos. ¿Cómo? Pues vamos a sentarnos a abrir, porque coincidiremos todos en que el tema ahora mismo de las pensiones, el sistema es completamente inviable. No lo hacen niños, para empezar. La pirámide poblacional lo hace complicado. Efectivamente, Roberto, yo creo que es Sí, necesario vamos, sentar. bueno, que estamos debatiendo no hay La pirámide de población lo hace... Efectivamente. Lo hace complicado porque la Muy generación que nació Como en no los se fomenta 60 la natalidad con a los ayuda, 70. Sí, fue el 50 al 60, claro. Hoy la pirámide Finales de 50, principios de 70. Claro, cuando La pasen pirámide unos de años, sí. pues lógicamente, pues, debido a la natalidad, pues, tendremos un sistema distinto. y al Porque final vosotros tenemos- que sois todos más jóvenes que yo, seguro que Tenemos- tenéis muchas familias que tienen un hijo o dos. Mi generación tiene muchos más. Claro. Todo lo que teníamos era esto y ahora, ahora tenemos una pirámide invertida. Sí, al sí, contrario. efectivamente. Justo al revés. Eso es verdad. Yo creo que lógicamente, yo creo que no sé, crear un nuevo impuesto que financie las pensiones, bueno, yo creo que habría que ponerlo en entredicho. Yo creo que sería volverle a pedir un nuevo esfuerzo a los ciudadanos, a los españoles, aunque sea un ejemplo de generosidad, Alfonso. Yo creo que Nadie ha defendido el impuesto. No, yo hubiera cotizaciones medio punto. digo que mi opinión, nuestra opinión, crear un impuesto para financiar las pensiones creo que sería pedirle un nuevo esfuerzo a los españoles, que bastante hacen ya, como para que bueno, pues que Eso lo lo financiemos compartimos. a través de un impuesto, ¿no? Entonces no sé por dónde irán los posicionamientos de los demás partidos políticos, pero bueno, o especialmente el de gobierno, aunque esto haya sido un globo sonda lo que haya lanzado el ministro, pero creo que a través de un impuesto sería casi injusto pedir un nuevo esfuerzo a los españoles y sobre todo a los que están a punto de jubilarse, que bastante han pagado ya, como para que tengan que pagar también su próxima jubilación, que estaría pues a las puertas de recibirla, ¿no? ¿Cómo se podría financiar? Pues yo creo que a través de la generación de empleo, es decir, no es ni siquiera que también quizá aumentar las cotizaciones, pero sobre todo la generación de empleo es la mejor garantía como para que podamos garantizar el pago de las pensiones. Es verdad que bueno, que la hucha de las pensiones ahora mismo no está en sus mejores momentos, o no tiene sus mejores datos, en sus mejores cifras, pero desde luego fue una herramienta que se creó en el gobierno de Aznar para precisamente garantizar, pues bueno, una sostenibilidad que permitiera pagar las pensiones en momentos en los que no había recursos económicos para pagarlas. Y luego, bueno, pues también yo debo recordar que muchas veces dice que el 0,25% que estaba garantizado por ley era poco. Bueno, pues menos era nada cuando Zapatero anunció que le iba a congelar, ¿no? Entonces, yo creo que no es por entrar en el sálvame que dice Alfonso, pero es que, bueno, costaba más la carta, pero al menos durante 8 años se garantizó, pues, bueno, una subida de un 0,25%. Poco es, pero menos es nada, ¿no? O por lo menos tenerlas congeladas. En definitiva, yo creo, por concluir, que yo creo que esto debe hacerse con el consenso de todos los partidos políticos, las fuerzas políticas y también de los agentes sociales, lógicamente, y yo creo que tenemos que tener un debate de altura, de mira, de perspectiva, hacer un pacto de una vez por todas que yo creo que sirva para generaciones, es decir, para varias legislaturas, y que de una vez por todas, pues bueno, pues los gobiernos que vuelvan a gobernar en nuestro país no vean un problema, y sobre todo los españoles tengan la tranquilidad de que tienen garantizado su sistema de pensiones. José Manuel. Se ha dicho una frase, yo me quedo con cosas muy concretas y me gusta analizarlas, grandes reformas. Cuando yo hago una reforma en mi casa es para mejorarla, se supone que es para mejorarla, no para empeorarla. El problema es que las grandes reformas que se han hecho en el plano pensiones en este país siempre ha sido no para mejorarla, sino para empeorarla. No se ha desvinculado esa anexión con el IPC, se ha bonificado los planes de pensiones privados, se ha bonificado en muchas ocasiones las prejubilaciones y demás, que todo eso va
que gente con 56, con 57, con 58 años de pronto estamos pagando una jubilación cuando evidentemente puede llegar hasta los 65 años. Yo no te estoy diciendo que tengas que poner un impuesto, pero si debes de poner un impuesto porque es necesario pagar las pensiones, pues habrá que pagar las pensiones. Porque yo creo que una persona que lleva cotizando 35, 30 años se merece una pensión digna. Se merece una pensión digna. Y el dinero, pues no sale ni del bolsillo de Pedro Sánchez, ni sale de Pablo Casado si va a gobernar, o de cualquier otro, sale de los recursos de este país. Por supuesto. Y si con la cotización es suficiente, pues habrá que pagarlo con la cotización. Y si no es suficiente con la cotización, pues habrá que pagarlo con impuestos. Que este país estamos en torno a un 8 o un 9% por debajo de Europa en capacidad impositiva, que tampoco pasa nada. Lo que pasa es que el problema es que los que tienen que pagar no pagan. Tienen unas reducciones en los impuestos altísimas, las grandes fortunas. Sin embargo, ¿quién paga siempre? Pues funcionarios, los autónomos, esos son los que siempre están pagando a tutiplén. Pues ya lleváis un tiempecillo en el gobierno. Pero tenemos la capacidad que tenemos y tenemos los votos que tenemos y la capacidad de influir que podemos tener. Eso también está por la labor de que sean impuestos pues bueno, proporcionales. Además, algo que Alfonso en ese caso ha defendido aquí siempre. En tu turno, Alfonso, hablamos también de ese tema. Si quieres puntualizar algo. No. Perfecto. Vamos a otro tema que tú quieras. Pues Ciudadanos, y ya vamos cerrando. Ciudadanos, PSOE, y ya cerramos este tema, ¿vale? En relación con el tema, me imagino, de las cotizaciones, yo como he dicho anteriormente, creo que es el momento de convocar y llevar a cabo el Pacto de Toledo. Creemos de verdad firmemente que la subida de las cotizaciones es un parche más, que no va a aliviar en este caso el problema. Solamente recordar, cualquier empresario en las cotizaciones sociales está tributando sobre un 40% sobre el sueldo del trabajador, que yo creo que las cotizaciones también en este país son elevadas, más retenciones y demás. Creo que estamos hablando de un tema muy sensible para lanzar globos sonda y sin un mínimo fundamento. Pero como he dicho, yo creo que ha quedado aquí entre todos el espíritu de sentar en una mesa a dialogar y que es necesario llevar a cabo una reforma del sistema porque es más necesario. Y abogamos por eso, hacer grandes reformas en lugar de plantear, en este caso discrepas con el compañero, más impuestos no, vamos a sentarnos a realizar las reformas porque lo sencillo es cargar con más impuestos y lo complicado es sentar en una mesa y dialogar, que es por lo que abogamos. Alfonso, ahora sí, Yo creo que los 20 millones que se han alcanzado ahora mismo de cotización a la Seguridad Social es el mejor dato que se puede tener dentro de lo posible para que haya una sostenibilidad del sistema de pensiones en el futuro, ¿no? Y vuelvo a repetir lo mismo, creo que es un tema de Estado y creo que se deberá hacer todo lo necesario para que la generación que pues, prácticamente por la de mis padres, creo que es el baby boom, pues tengan lo que se merece por lo que han construido por España. Perfecto, pues vamos a hablar de los presupuestos de la Junta de Andalucía, porque hablábamos mucho de sentarnos a las mesas, de vamos a abordar entre todos el tema, y luego cuando os sentáis, sinceramente, al final no sé lo que pasa, que no llega nunca las cosas, o en la mayoría de los casos no llegan a buen puerto. Presupuestos de la Junta de Andalucía. Y bueno, 43.814 millones suben un 9% y tras aprobarlo hoy se ha registrado en el Parlamento andaluz, el gobierno andaluz lo ha registrado en el Parlamento el proyecto de ley de los presupuestos. Vamos a hablar de las cuentas de la comunidad autónoma y a pesar de que en este caso, perdóname Ángel, Juan Bravo, el consejero de Hacienda, vamos a comenzar contigo. Que tenemos economía. Vais juntos, vais de la mano. Exactamente, te hubiera dicho. A ver, presupuesto de la Junta. Está claro que la aprobación de unos presupuestos es lo que da estabilidad y es una herramienta de progreso y de confianza en la labor del gobierno. Tenemos que decir que en este caso, desde Ciudadanos, desde el año 2015, que entramos a formar parte, en este caso, del Parlamento andaluz, hemos negociado 8 presupuestos distintos. Creo recordar exactamente desde el año 2015. Creo que hemos demostrado que somos un partido de diálogo y responsable, intentando ante la oposición, en este caso negociando los presupuestos con el Partido Socialista y ahora en el gobierno llevando a cabo esa negociación con el Partido Popular. Creo que allá donde hemos podido influir, el sello naranja ha quedado más que puesto en cada uno de los presupuestos. Me gustaría si dar algunos datos de estos presupuestos, algunos datos, que es el 5,37% del PIB
se va a destinar a educación, 7,20% del PIB en sanidad, más de 12.500 millones en inversiones, más de 2.000 millones en políticas sociales. Creo que ha quedado claro el tema de la bajada de impuestos y, cómo no, una apuesta por los autónomos. Creo que se está llevando a cabo, y es que lo definen los números, un blindaje del estado de bienestar. Creemos que es más que evidente. Yo sí tengo confianza, y se lo voy a decir claramente, que en 2022 Andalucía contará con unos presupuestos. Yo no entendería, o creo que los ciudadanos no entenderían, con toda la situación que hemos vivido, que por responsabilidad los que estamos sentados en esta mesa no seamos capaces de ponernos de acuerdo y creemos o aprobemos unos presupuestos, porque créanme, que creo, se lo digo, que creo que son los mejores presupuestos para Andalucía y los más necesarios, porque está claro los argumentos que hemos dado. No creo que haya argumentos en contra de las distintas formaciones políticas para rechazar estos presupuestos, y entiendo que será lo más responsable en una situación como la que nos encontramos la aprobación de estos presupuestos, que créame, estoy seguro que en 2022 Andalucía contará con los mismos. Alfonso, ¿vosotros pensaréis lo mismo de los presupuestos generales de Estado? No, aquí no se trata de entrar al combate. Que hay que aprobarlo, que hay que aprobarlo. No se trata de entrar al combate. Como dije, lo hablamos creo que el debate pasado. Hace 2 semanas los dos responsables económicos del PSOE salieron del Parlamento de Andalucía negociando con el gobierno del Cambiazo, a entenderlo desde el mejor de los sentidos. Salieron con buena disposición, hasta lo que yo sé, incluso también del gobierno de la Junta de Andalucía, de negociar los presupuestos hasta el último momento. No lo hicimos porque creyéramos que hacen un buen papel. El papel que ahora yo voy a dar 3 datos que son clarividentes de que es un cambiazo y no un cambio. Lo hicimos por responsabilidad, porque no queríamos que el último presupuesto de Andalucía estuviera vinculado a las 19 medidas que fueron las necesarias para sustentar el gobierno de ellos dos con Vox. Un acuerdo que firmaron con PP y Vox, y Ciudadanos se escondió detrás de la foto, pero si no hay gobierno, no pueden estar los dos gobernando, ¿no? En Andalucía ahora mismo, este domingo pasado, Bonilla expulsó a 8.000 sanitarios del sistema público. Este año, para este curso, el gobierno de Bonilla ha dejado fuera a 2.500 profesionales de la educación. Este mes de octubre, el gobierno de Bonilla, en lugar de generar empleo como en el resto de España, destruye empleo con más de 8.700 parados. Vino diciendo que iba a aumentar el empleo en 800.000 empleos. Eso sí, he escuchado las partidas presupuestarias que ha dicho el compañero. 5.000 millones de euros vienen a los servicios sociales del gobierno de España. Y 2 cosas muy importantes. La partida de presidencia y, por tanto, donde está la parte de comunicación social, de propaganda del gobierno de la Junta, no ha subido un 5% ni un 7%, ha subido un 27%. De nuestros impuestos, un 27% de aumento para la publicidad del gobierno del Cambiazo, para que nosotros creamos los ciudadanos que son lo que no son, por los hechos evidentes. Y cuando digo los hechos evidentes, lo digo porque yo soy de Baeza, y no hay nada más que salir aquí a la puerta y preguntarle a la gente por cómo está la sanidad. El sindicato de Jaén hoy, de la provincia, denunciando los recortes en personal. Y voy a citar una parte del comunicado. La ausencia de esos profesionales sanitarios están siendo cubiertas provisionalmente por el resto del personal de la plantilla. 8.000 sanitarios a la calle. No nos podemos permitir. Y cuando digo que salimos a la calle, digo porque llevamos la presencialidad. La gente no tiene médico en Baeza. Y en Baeza está por a toda Andalucía. Las citas vienen 2 semanas. Y cuando se acercan las 2 semanas, no venga usted, no puede venir mañana. Venga usted la semana que viene. Cuando va, no hay un seguimiento médico. Porque viene un profesional que la atiende un día y mañana la atiende otro. Con toda la mejor intención del mundo, pero están sobresaturados. Es decir, la sanidad en Andalucía, y no hay nada más que salir y preguntar a la gente, que esto no es una cuestión que yo diga o que salga en el periódico y tal, la gente lo está viviendo. Las citas 5 o 6 meses de intervenciones, váyase usted a la privada que en 5 días se lo pagamos, pero ¿qué clase de sistema público es ese? ¿Eso es el estado del bienestar?
Yo me quedo a cuadros. Y luego una cuestión muy importante, el compromiso del Gobierno de España en los presupuestos generales del Estado con Andalucía sí que es evidente. El Gobierno del Cambiazo ha recibido 4.500 millones de euros a la sanidad. Y cualquier ciudadano se podría preguntar en Baeza y en la provincia, ¿dónde ha ido esos 4.500 millones de euros si no me atiende mi médico? Si es que cualquier ciudadano que lo está viendo ahora mismo sabe que aquí hay dos médicos. Eso nunca ha pasado. ¿Dónde está el sistema público que se encontraron? ¿Qué están haciendo con él? José Manuel. Sí, voy a empezar parafraseando a mi antiguo compañero de corporación, Javier Calvente, que cuando llegaba a los presupuestos del Ayuntamiento de Baeza decía siempre una frase que se me ha quedado, que es que el papel es muy sufrido y todo lo aguanta. Los presupuestos, como su buena palabra dice, presuponen lo que te vas a gastar, pero donde realmente sabes lo que te has gastado, eso son las liquidaciones. Esas no las conocemos porque siempre hay posibilidad de hacerlas hasta final de año. O al menos yo no la conozco, me ha mirado eso, yo no la conozco. La he buscado hoy. Digo, la anterior sí, claro. La anterior, yo la de este 21 no la conozco todavía porque hay posibilidad hasta 31 de diciembre. Entonces yo no la conozco, a lo mejor ha salido y yo no la he visto. No. Es posible que no la haya anterior visto. sí. Pero a lo que yo me refiero que lo soporta todo porque yo hay cosas que no entiendo. Si estamos reduciendo los ingresos en la Junta de Andalucía con la exención de impuestos que se están dando, en los cuales a las 17.000 familias más ricas de esta comunidad le vamos a pagar las clases de inglés de su hijo, el colegio privado de eso y demás. Yo no lo entiendo. Si tenemos menos ingresos y supuestamente nos va a gastar, según ha dicho el compañero, perdón si me equivoco en el dato, pero en torno a 1.000 millones de euros más en sanidad. Más de 1.100. 1.100. Es que había oído el dato. Con 4.500 millones más que viene de España. Pero sin embargo hemos echado a 8.000 personas a la calle. Si supuestamente en educación había subido no sé qué tanto por ciento, pero mantenemos la ratio a 35 como hay bachillerato aquí en Baeza. Yo hay algo que no me cuadra. Si estamos aumentando la inversión, pero cada vez hay menos personal, menos trabajadores esenciales de la educación, de la sanidad, del Infoca, de la dependencia, pues entonces algo no me cuadra por aquí. Algo no me cuadra por aquí si los ingresos son menos y los gastos son mayores. ¿De dónde sale ese dinero? Tenemos la bola mágica de construir dinero, porque que yo sepa el dinero es el que hay. Y puede venir mayor financiación, menor financiación del gobierno central. Pero si yo, con mis impuestos propios, estoy reduciendo la capacidad de ingresos que tengo, pues evidentemente eso tendrá que repercutir también en los servicios básicos que tengo concedidos, porque hay que recordar que los que gestionan la educación, la sanidad, los servicios sociales en cada comunidad autónoma son los gobiernos de las comunidades autónomas. Y si los ingresos de los impuestos propios han disminuido, ¿cómo va a aumentar el gasto? No lo entiendo. Lo dejamos sobre la mesa. Roberto. Muy bien. Pues vamos a ver, yo creo que estamos ante unos presupuestos que son históricos para nuestra comunidad. El papel es muy sufrido y vamos a ver cómo termina la declaración de intenciones, que todos los presupuestos, incluso los del Gobierno de España, que lo elaboran otras formaciones políticas, son declaraciones de intenciones. Luego vienen las liquidaciones, que son más técnicas y que evidencian, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, que llevamos una gestión económica seria, rigurosa y que demuestra que se pueden hacer las cosas de otra forma. Y este presupuesto, el de 2022, que es expansivo, que es un presupuesto que tiene la mayor dotación económica de la historia, pues viene precisamente a no ser una mera declaración de intenciones, sino también va a demostrar que el gobierno del cambio pues va a hacer en nuestra tierra una gestión eficaz y eficiente. Son unas cuentas pensadas en la recuperación, son unas cuentas pensadas en la reactivación económica, en la creación de empleo, en el apoyo social y sobre todo son unas cuentas que yo creo que necesita Andalucía más que nunca. De ahí que reclamemos, porque todavía hasta el 24 de noviembre se pueden hacer aportaciones, se pueden sentar a la mesa el resto de formaciones políticas para hacer las aportaciones que consideren necesarias. Yo creo sinceramente que el Gobierno de Cambio está en disposición de coger y de tomar esas inquietudes del resto de fuerzas políticas, como por ejemplo se ha demostrado en el debate del Estado de la Comunidad, en el que se han aprobado por parte del Gobierno del Cambio muchas propuestas, más de la mitad del Partido Socialista,
muchas también de Vox y de Podemos también, y de Adelante Podemos, Unidas Podemos, perdón. Bueno, aquí adelante. Aquí adelante. Pero bueno, yo creo que demuestra la predisposición que hay por parte del gobierno de Juanma Moreno y del gobierno del Cambio para que estas cuentas cuenten con el mayor apoyo posible de las fuerzas políticas del arco parlamentario del Parlamento andaluz. Y son unas cuentas, insisto, expansivas, que destinan, pues bueno, crecen, como bien has dicho, un 9%, son 1.100 millones de euros más para sanidad, son 600 millones de euros más para educación y 400 millones de euros más para políticas sociales. Y pues hablando un poco de por cerrar este primer turno de intervenciones, si ha aumentado no habla Alfonso de la partida de publicidad. Yo es que, insisto, no voy a entrar en el plato del Sálvame, pero es que de verdad, cuando tú ves que tiene un gobierno de España de X ministerios, te lo doblan, que sube el 50%, y 1.000 asesores allí en Moncloa, y no sé cuánto. ¿Cuánto había con Rajoy? ¿Sabes la cifra de Rajoy? Había el doble. Y ministros. No, pero da igual, yo no voy a entrar en eso, porque había el doble. Si lo dices, pero si lo dices, dilo bien. No, es que lo estoy diciendo perfectamente. Entonces, Sí. no presumáis de una cosa que, por ejemplo, que la partida la había aumentado un 27% de publicidad. Pon el número de ministerios encima de la mesa, ¿sabes cuánto había con el Rajoy y cuánto hay con el Partido Socialista? Entonces, el gobierno de Rajoy era un gobierno monocolor y esto es un gobierno bueno, de coalición. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Que puede haber los mismos ministerios que antes. Y termino. Con respecto al tema de la contratación, de los despidos de sanitarios, yo creo que está claro, y mucha gente lo sabe, que se debe a que había una contratación masiva de sanitarios por la pandemia, con unos fondos que llegaban del gobierno de España que no han llegado ni van a llegar. Y que por tanto, pues bueno, esa contratación masiva de los 8.000 sanitarios que estaban contratados en enero y febrero, pues era debido a esa situación sanitaria en la que había que realizar test de antígenos, PCR, en la que había que vacunar a la gente, y por lo tanto, pues esa contratación masiva de personal se hizo en aquel momento con aquellas circunstancias, y ahora tenemos otro momento y otras circunstancias. Bueno, de momento tenemos que decidir antes de la segunda ronda que los presupuestos ahora mismo no tienen consenso. Lo No, ha presentado el gobierno, que las enmiendas hasta la totalidad se presentarán hasta el día 18 de noviembre, que una semana después será el debate, y que bueno, se debatirá finalmente justo en vísperas de Nochebuena, el día 23 de diciembre, ya pegaicos a la Navidad. Seguimos, Ángel. No, yo simplemente pues redundó un poquito en lo que decía, en la confianza de que en 2022 Andalucía va a contar con unos presupuestos, estamos seguros. A ver, a mí no me pesan absolutamente, y decirle nada, que alabar de verdad la predisposición del Partido Socialista a apoyar, se puede decir, o a negociar estos presupuestos. Pero lo que decía. Yo te interrumpo, esta mañana ya la portavoz del grupo socialista, que precisamente de Jaén, ya ha salido diciendo que su postura precisamente va a estar en contra, o prácticamente en contra. Bueno, entonces, ahí exactamente. Echando Yo 8.000 sanitarios a la calle, lo tenéis complicado para que podamos pactar con Concretamente vosotros. se ha referido al tema de los 8.000 sanitarios, Claro, sin yo creo que es una renovar, excusa. a la ley de impulso. No, yo creo que es una excusa para no apoyar los presupuestos. Yo creo que los datos que el proceso, y a que no se haya aprobado la ley de tributación. Los datos siempre hablaban sobre el blindaje. Yo me acuerdo cuando el gobierno del cambio, como dice Alfonso, el del cambiazo, que no quiere entrar en el tema de Sálvame, pero le gusta decirlo, entramos en la Junta de Andalucía, siempre veníamos con el mismo paradigma. Vamos a acabar con el estado de bienestar, se va a acabar la educación, se va a acabar la sanidad, las políticas sociales van a decaer. Las cuentas que presentamos dicen completamente lo contrario. De verdad, ¿qué argumento en la situación que nos encontramos va a esgrimir para no apoyar los presupuestos? De verdad. De verdad, lo que además va a continuación. Exactamente, lo quiero decir, de verdad, un argumento y la predisposición, y es verdad, de que se lleve a cabo. Al compañero hay un paradigma interesante, es decir, que bajando en este caso los impuestos, seamos capaces de recaudar más, para que veas que se pueden, para que veas que hay cosas que son paradigmas, que son completamente distintas y que se cumplen. Creo que el año pasado, si las cuentas no me fallan, fueron más de 730 millones de remanentes, exactamente lo que se obtuvieron. Pero como te digo, la predisposición de que estos presupuestos van a salir adelante, creemos que, porque como hemos dicho anteriormente, son los mejores presupuestos que Andalucía necesita en este momento, y que por responsabilidad de todas las fuerzas políticas, porque los ciudadanos no entenderían que después de la situación en la que nos hemos encontrado no seamos capaces de sacar estas cuentas andaluzas y darle estabilidad al año 2022, como puede ser de otra manera.
Hombre, los ciudadanos podemos confiar poco en los presupuestos del gobierno del Cambiazo cuando hoy se ha detectado que dentro de los presupuestos, que probablemente vosotros habéis contado con información mejor que la nuestra porque no hemos enterado a las 2 de la tarde en rueda de prensa de los presupuestos, por lo tanto no podemos analizarlos con profundidad y podría ser bueno analizarlos con profundidad en el siguiente debate. Uy, te Cuando vamos a se seguir hablando de prevé presupuesto hasta Navidad. una partida que no existe, y la gente tiene que saberlo, una partida de 1.000 millones de euros con cargo al fondo COVID que no es de 2022, y lo ha dicho la ministra de Hacienda hoy, se lo he escuchado, y por tanto ahora tocará justificar como uno de cada 43 euros del presupuesto qué seriedad tiene el gobierno para la ciudadanía cuando lo pinta, pero no existe, ¿no? Es complicado estar de acuerdo con un gobierno que se sube la partida de publicidad al 27% para que Canal Sur se convierta en el nodo. Es complicado estar de acuerdo con un gobierno el que con una mano pide dinero bajando impuestos a los ricos. O sea, perdón, deduce impuestos a los ricos y con otra mano pone la mano para el gobierno de España, que le regala en plena pandemia 400 millones de euros a la COPE, con el impuesto de sucesiones a las grandes fortunas han perdido ingresos por el valor de 50 millones de euros, que se gasta 1,26 millones de euros en el programa de Bertino Osborne, o que ha multiplicado, y hoy el gobierno de la Junta de Andalucía gasta más dinero en altos cargos y en vivienda que lo hacía el gobierno anterior, cuestión que decían a ellos que iban a cambiar. ¿Qué es lo que nosotros le hemos propuesto en el presupuesto que consideramos muy importante para este presupuesto? No se puede, en materia de educación, no se puede reducir el número de profesionales de la educación en 2.500. Es que nos lo pone muy complicado. Es que no se puede prescindir de 2.500 profesionales de la educación. Es que la ratio no la han cambiado. Es que asistimos a una degradación de la educación pública en la mayor parte de las zonas rurales. Clases que desaparecen, líneas que desaparecen. Es que nos lo pone muy complicado apoyar los presupuestos que van contra lo que Andalucía históricamente ha sido, que ha sido un ejemplo de sistema público. Y es que en sanidad, como no, nos lo ponen muy complicado, porque dicen, no, es que las circunstancias han cambiado. Si las circunstancias han cambiado, ¿cómo puede ser que haya el problema de la presencialidad? Que si podemos ir a todos los actos públicos, pues de cine, de cultura, etcétera, de todo tipo, ¿por qué ahora no se puede? ¿Por qué en la privada sí se puede hacer la presencialidad con normalidad y en la privada y en la pública del gobierno del Cambiazo te llaman por teléfono como de forma prioritaria? ¿Esa es la sanidad pública? ¿Es el modelo del sistema público? Es decir, nos lo ponemos complicado. Entonces, siempre y cuando corrijáis este último año que os queda de gobierno la presencialidad, mejoréis la atención primaria para detectar de verdad los... Hombre, no puede ser... Hombre, es que ha habido casos de gente que el bebé ha sido la primera vez atendido vía telefónica y recibir diagnóstico de una enfermedad por carta, porque no tienen valor a tener profesionales sanitarios en los hospitales. Eso no es verdad. Formándose, no. Yo creo, no Alfonso, es verdad. que ya- No es verdad. yo creo que ya está ahí. Que no Yo creo que preguntáis, está claro no cuál es preguntáis, vuestra no, postura. preguntad, Sí, está claro. no, pero Voluntad sí. de diálogo yo creo que La- ninguna. la- Yo creo que estáis no, escuchando te ciertas digo- cosas, te digo- condicionando vuestro apoyo te digo- a algunas cosas que te digo- directamente es para decir que no. Este Perdón, tiempo lo gano, perdón, lo pero vamos. tengo que ganar. Sí, pero Muy rápido. terminando y luego se lo Muy rápido. regateamos a Roberto. Muy rápido. Entonces, no, si esto es muy sencillo. Ya te digo que esto hay que salir a la calle y preguntarlo. Y luego una cuestión muy importante para los ayuntamientos, y tú eres alcalde y deberías haberlo defendido. Nosotros hemos defendido el aumento de la Patrica en 600 millones de euros para que haya una financiación, especialmente que los ayuntamientos durante el COVID, solamente los menores de 5.000, y porque hubo muchas peticiones de muchas administraciones públicas para que el gobierno de la Junta rectificase, hoy no han recibido ni un solo céntimo de todo el esfuerzo económico que han hecho. Hombre, desde 2018 las Patricas no hacen sino bajar. ¿Y cuánto ya está congelado con el PSOE? Aumento. José Manuel, y ya terminamos, Roberto. Yo hay cosas de verdad que no entiendo y vuelvo a repetir que habrá gente que también trabaja en los ayuntamientos locales y demás y sabe lo que es un presupuesto y cómo funciona un presupuesto. Ha sido concejal también varios años, él es tenido alcalde, Y bueno, Concejal de Hacienda. concejal de Hacienda y el alcalde. yo de verdad El hay alcalde. cosas que no llego a comprender. Se utiliza mucho el cliché del gobierno del cambio, gobierno del cambio, gobierno del cambio. Yo hay cosas que no entiendo. Yo soy maestro, eso sí entiendo, sí lo veo, sí veo que la ratio, por lo visto, la pandemia en educación ha desaparecido.
excepto porque seguimos llevando en las clases la mascarilla, es la única diferencia que hay, porque este año han aumentado otra vez los ratios, se han ido eliminando, 63 líneas han eliminado este curso escolar en la provincia de Jaén, entre infantil, primaria y secundaria, pero sin embargo ha ido aumentando los conciertos educativos. En sanidad, como estamos hablando, la atención telefónica es lo predominante. Para hacerte un análisis de sangre mínimo 15 días. Hoy salía un compañero mío que había pedido cita para un traumatólogo y le habían dado para el 12 de mayo del 22, porque tenía un problema en un tobillo. Entonces yo me imagino que ya para el 12 de mayo o ya el tobillo se lo ha recuperado o se le ha caído. No sé si es mi mismo amigo. O se le ha caído. Entonces no lo sé. Entonces, claro, si la lista de espera es tan desorbitada que cuando ya veo que no puedo abarcar más y en vez de contratar gente derivo a la privada pagando sobrecostes maravillosos. Y encima hablamos del cambio, pero ¿el cambio dónde? ¿A mejor o a peor? Porque yo creo que el cambio ha ido a peor. Porque me podía decir que el año pasado, por la situación pandémica y demás, estaban las cosas muy complicadas, se puede entender. Pero es que este año, es que por lo visto el 1 de septiembre desapareció la pandemia. No hay pandemia. Al menos en los servicios públicos, no hay pandemia. Porque yo ya te digo que en educación al menos, porque llevamos una mascarilla, pero por lo demás, ni por eso. Ni la ves. Acabamos temas, cerramos, Roberto. Vale, perfecto. Pues yo quiero concretar algunas cuestiones de los presupuestos de la Junta, que es lo que estábamos hablando. Y yo insisto en que van a ser los mejores presupuestos que tenga nuestra tierra en muchos años. Que desde luego es el momento de cambiar, por supuesto, porque hay tendencias en nuestra tierra que después de 37 años de gobierno de izquierda, pues es muy difícil enderezar ciertos caminos, como por ejemplo puede ser el de la educación o el de la sanidad, que presumí de que en Andalucía teníamos la mejor sanidad y la mejor educación, y eso no es cierto. Debo decir, por ejemplo, yo soy alcalde, claro que soy alcalde, y defiendo todo lo que tenga que defender para mi pueblo, que está por encima de la sigla de mi partido, ¿eh? Eso lo digo aquí y donde haga falta. Pero cuando gobernaba el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, en Torre había 2 médicos, ahora hay 1. Y también se cerraron líneas cuando gobernaba el Partido Socialista en mi municipio. Pues ¿por qué se cierran líneas? Pues lógicamente porque no hay niños. La despoblación. Y entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos la aula abierta con un maestro allí y ya está. A ver si llega algún niño que por arte de magia llega allí, ¿no? Y si hay la misma posibilidad de cerrar un concertado y un privado y un público, porque se cierra siempre el público. Porque no hay niños, posiblemente. Porque no hay niños. Hombre, en mi pueblo no hay concertado. No, yo no estoy hablando de tu pueblo, estoy hablando en general. Porque no es Por la rentable. sierra de despoblación. No, bueno, puede ser por las circunstancias. La rentabilidad porque Todo lo público es poner donde los privados no llegan. Estamos hablando que cuando gobernaba el PSOE también se cerraron líneas, por lo menos en los pueblos en el interior de Andalucía, como por ejemplo Torres, que yo soy alcalde y cuando gobernaba el Partido Socialista en la Junta de Andalucía también había médicos menos, y entonces, en fin, no vayamos a dar aquí ahora lecciones de lo que somos tan buenos en Andalucía, cuando realmente esos argumentos que ya nos ha adelantado por dónde va a estar la posición del Partido Socialista, que es votando que no, No, a los esas son las presupuestos. circunstancias que tenéis ahora mismo, A los que presupuestos. complica mucho la negociación de los presupuestos, sobre todo de la con los Junta. deseos que hemos escuchado en el debate de Estado de la comunidad. Luego también ha hablado, por ejemplo, de la Patrica, que precisamente estuvo congelada por el gobierno del Partido Socialista del 2012 al ¿quién gobierna 2018. Espera, te lo voy a decir, gobierna el PP y Ciudadanos. Pues ya está. Pues en la provincia de Jaén, 1,5 millones de euros más desde que gobierna el Partido Popular y Ciudadanos en Los Andalucía. presupuestos de la Patrica han bajado 1,5 millones más y 1,27 congelado por el 95. PSOE desde 2012 a 2018. Por lo tanto, ahí están los datos y están las cifras. En definitiva, son unos presupuestos expansivos para generar empleo, para la protección social, que mejoran la inversión en educación, que mejoran también la educación para sanidad y sobre todo que van a proteger a los andaluces y que van a tener más inversión para nuestra tierra. Creo que van a ser las cuentas públicas que necesita Andalucía, y cuando la liquidemos, como dice el compañero, que el papel aguanta todo, veremos las realidades que va a tener este presupuesto. Pues muchísimas gracias a los 4 por haber participado hoy. ti, Vamos a Carmen. seguir hablando. Alfonso decía que tenemos que volver. Bueno, yo creo que hasta el día 23 estaremos hablando de presupuestos, y una vez que se aprueben o no, ¿Ven los generales del Estado? decía Ángel También. que sí, hablaremos. Y Sí, seguimos hablando de hay que presupuestos generales hay que tener confianza en que va a haber cuentas. del Estado. Y ahora mismo, bueno, pues no me acuerdo con qué compañera de prensa lo comentaba, y ahora mismo porque Jaén está muy tranquilito, pero cuando llegue el momento pues también habrá que hablar de Jaén, de la provincia y de los municipios. Así que gracias, José Manuel. Alfonso, gracias A ti, también Carlos. a Muchas ti. gracias. Muchas gracias, Roberto. Venga, muchas muchísimas gracias, Ángel. Eres el nuevo aquí hoy, así que esta que no quite otra, No, sinceramente perfecto. te lo digo. Y bueno, pues a la gente que está ahí gobernando en vuestro municipio, que participáis y demás, muchísima suerte en la gestión, porque
bueno, si lo hacéis bien será mejor para todos los vecinos y vecinas, y eso es Desde lo que queremos. Queremos vivir tranquilitos, vivir mejor y sobre todo tener trabajo, que hace mucha falta. Sí, es verdad. Así que en la medida posible de cada uno, a apoyar y a apostar, que esta tierra es de gente muy trabajadora. Buenas noches y hasta la próxima semana. Gracias.